Cinco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigos. Esta es una emisión más, la 21ª, Carlos Calderón. Sí. La 21ª emisión de esta mesa de análisis de Politeya. Y pues doy la bienvenida a mi compañero y amigo Carlos Calderón Vieda. Muy buenas tardes, Buenas Carlos tardes, Calderón. Velázquez. Y Buenas también doy tardes. la bienvenida a mi compañero Arturo López Flores. No lo ven ustedes ahí porque está tras bambalinas, pero ahí está y ahorita lo vamos a escuchar. Muy buenas tardes, Arturo. Ya no está. Ya, ahora sí ya se fue de plano. Bueno, mientras Arturo resuelve ahí algunos problemas técnicos, pues vamos a empezar esta conversación. Como siempre, pues en nuestro programa hay una agenda de temas bastante cargada. Este martes 21 de marzo, pues no es la excepción y pues están ahí asuntos que han concitado un debate muy vivo en estos días de manera pues muy señalada. La concentración realizada el pasado sábado 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, un acto convocado y presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que concentró una cantidad pues igual, si no es que ligeramente superior a la que pues un mes atrás convocó y concentró un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que convocaron a la defensa del Instituto Nacional Electoral, a la defensa de la legalidad y contra la inconstitucionalidad que significaban o que significan aún diversas reformas o más bien contrarreformas en materia electoral promovidas desde el gobierno de la República. Aquí está ya nuestro compañero amigo Arturo López Flores. Arturo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, César. Y bueno, ya está completo aquí el equipo y decía Arturo que, bueno, la agenda está ocupada por muchísimos temas. Un tema que todavía va a seguir dando en todos estos días, pues es la concentración del pasado sábado 18 en el Zócalo, pero hay muchos otros asuntos. Hay muchos otros asuntos, entre ellos, pues la crisis de los bancos y de los bancos estadounidenses, el Silicon Valley Bank y el First Republic Bank, entre otras instituciones bancarias que han pues entrado en un proceso de quiebra. A propósito de esto, uno de esos bancos ya fue adquirido eh, a través de un proceso de fusión por una entidad bancaria suiza. Se fusionaron el Credit Suisse Bank y VS, que pues era otro banco europeo afectado por el coletazo de estos principios de crisis financiera que se advirtieron en el caso estadounidense. En este marco, sí sería bueno, ojalá ustedes tengan también alguna opinión, compañeros Arturo y Carlos. En este marco, pues se realizó la reunión anual de la Asociación Mexicana de Bancos, una asociación mexicana de bancos, bueno, que concentra a estos grupos eh, oligárquicos, diría López Obrador, que de repente le gustan y de repente no le gustan. No sé si ustedes escucharon parte de su larguísima intervención donde se pronunció en contra de la oligarquía, ¿no? Dijo no a la oligarquía, pero bueno, esta oligarquía financiera pues ha sido una de las principales beneficiarias en estos 4 años de gobierno de AMLO. Sus ganancias son del orden de 240,000 millones de pesos en estos 4 años de gestión de López Obrador. Y a propósito de aniversarios, bueno, pues también se acaba de cumplir el primer año del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y bueno, vamos a ver, estamos viendo cosas muy grotescas y seguramente vamos a seguir viendo cosas grotescas. Resulta que en el marco de este aniversario, pues se estrenó el himno al
al aeropuerto. Es una cosa verdaderamente de pena ajena. Pero bueno, ahí ya tenemos un himno en el que le cantan pues las bondades y las virtudes a un aeropuerto del cual hasta la integridad es un componente fundamental, así como la integridad moral del no mentirás, no robarás y no traicionarás, bueno, que forma parte de la integridad y de la nueva identidad del militante de la 4T, pues ahí también todas esas virtudes y bondades las tiene este aeropuerto que pues es un ejemplo a nivel internacional. Y por cierto, a propósito de aeropuertos que López Obrador califica como aeropuerto del primer mundo, no está entre los primeros 100 aeropuertos del mundo, lo cual pues ya deja, ya da bastante de qué hablar. Y por supuesto, pues ahí está el tema de las elecciones en el Estado de México, Arturo. Elecciones en el Estado de México y en Coahuila rápidamente se movilizó para que nos platiques en qué va. Hoy arrancaron las campañas, ¿no? Sí, Alejandra del Moral tomó protesta ya, ¿no? Como, Hoy tomó protesta sí, como como, candidata. Ok. como Bueno, candidata pero ahorita este, nos a platicas. la gobernatura. Así es, Obviamente. enseguida nos platicas del tema. Y bueno, en el ámbito internacional, pues está también el caso del expresidente estadounidense Donald Trump. Se suponía que hoy pues recibiría la visita de las autoridades para ser tomado preso y llevado a prisión para que respondiera por algunos delitos. Supongo que entre esos delitos, o más bien principalmente, pues está el hecho de haber pagado con recursos públicos, pues una cantidad del orden de los $130,000 a una actriz de cine para adultos. Es un eufemismo, ¿no? Pero bueno, así le llaman actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, aunque él ha negado reiterada y de manera sistemática que haya hecho ese pago, uno de sus abogados parece que sí acepta y reconoce que se hizo tal pago. Entonces, pues junto a eso, pues están otra serie de asuntos litigiosos en los que está involucrado, como es el no pago de impuestos a la hacienda estadounidense durante varios años. Es evasor fiscal y probablemente si es detenido, cosa que no ocurrió hoy, según había anunciado de los Cuatro Vientos que ocurriría. Pero en la prensa internacional pues están circulando 4 fotografías, no sé si las vieron ustedes, 4 fotos fake en las que aparece Trump, pues discutiendo, debatiéndose ahí con algunos policías que llegaron a detenerlo. Esas fotos ya yo las vi recientemente, hace unos minutos, en el Universal y en efecto, bueno, son fotos falsas, pero son tan reales que uno se queda con la impresión de que en efecto fue la policía a la Torre Trump a detener a este hombre y este hombre se batió con fiereza para evitar ser apresado por la policía, ¿no? Pero bueno, ojalá y también sobre este tema pues, ustedes nos puedan El tema comentar del algo. informe de derechos humanos que Ajá. sacó a la luz el Departamento de los Estados Unidos también es relevante, ¿no? Ah, sí, también, claro. Sobre todos esos temas conversaremos y pues ya sin más preámbulo le doy la palabra a nuestro compañero Carlos Calderón. Adelante, Carlos Calderón. Bueno, yo Tú, voy a tocar tres puntos nada más. Los primeros muy que bien. un poco has planteado, que sería lo del plan B, y Ajá. todo indica que ese plan B no es bien recibido y así será tratado en la corte, en donde será difícil que pueda pasar. Ya López Obrador prevé ese resultado y por lo tanto mejor está tratando de controlar el INE a través del control del propio Consejo, en donde también ha hecho de sus tramponerías que acostumbra
para que los nuevos consejeros sean parte de su cofradía. Pues es de lo peor, esto es lo menos peor, porque los dos intentos primeros, modificar la constitucionalidad del INE, fracasó, y ahora modificar sus leyes internas, sus reglamentos internos, parece también que va a fracasar. No le queda más que modificar la composición del Consejo General, pero este consejo no seguirá siendo un consejo que mayoritariamente no lo va a poder controlar. Eso parece que al menos por ese lado, en las elecciones tanto del 2023, Estado de México y Coahuila, pues serán normadas, reguladas, organizadas, coordinadas por el INE, tal como lo ha venido haciendo, y también la del 24. Sin embargo, no habría que soslayar que sí es un factor importante, que el nuevo presidente del INE ya no será Lorenzo Córdoba, y pues eso sí eso es un factor, si no disruptivo, por lo menos abre una túnel de incertidumbre, cómo se comportaría la nueva estructura de deliberación y de decisiones de ese consejo. Esperemos que todo salga en pro de la democracia y que el INE siga siendo la institución que salvaguarda precisamente esa institucionalidad. El otro punto que quiero tratar es sobre las crisis. Ojalá le interese al público este tema y ponga atención. Me parece que esta crisis bancaria, el otro día lo tratamos aquí, César Velázquez, y se sigue un poco tratando de analizar cuáles son los orígenes de esta crisis, y decía yo en aquel momento que esta crisis de estos bancos, sobre todo el Silicon Valley, fue una crisis de éxito, en el sentido de que el boom de la industria digital de esa región, pues hizo que la masa monetaria y los dólares que por ahí circulaban por el éxito de esos negocios, pues hiciera que los depósitos en esa región o en otros bancos crecieran en función de ese éxito. Sin embargo, esos depósitos en el banco, en ese banco y en todos los demás, son depósitos que cuentan en el débito de cada banco, es decir, no es un capital propio, sino es una deuda que un banco adquiere cuando un usuario de la banca va y deposita su dinero como ahorro, pero la banca no se enriquece, al contrario, agarra una deuda, y por lo mismo te está pagando un cierto interés mínimo, pero te está pagando. Pero sin embargo, los bancos no nacen para eso, sino nacen para promover ese ahorro, enviárselo justamente a los que lo necesitan para convertirlo en inversión. Ahí es en donde estuvo la falla. La primera fase, recaptura del ahorro, no se cumplió con la segunda fase, la fase ideal, que es que ese ahorro llegara a manos de los inversores para fomentar el crecimiento y todas las actividades económicas. Entonces, cuando los depósitos se quedaron en manos del mismo banco, que no salían de sus reservas, el banco pues tenía que buscar algún rendimiento, porque si no gana rendimiento, pues el banco entraría en una crisis. En una crisis, el negocio de los bancos es prestar, no recibir deuda, no endeudarse, como todo agente económico así piensa, ¿no? Entonces, en todo caso, te endeudas y sabes que después vas a usar eso para recuperar un rendimiento mayor. Esa es la lógica económica de los mercados financieros. Entonces, lo que hizo el Silicon Valley es comprar deuda, inversiones en bonos, ya fuera del banco, digamos en la bolsa de valores o en las instituciones bancarias de segundo piso, etcétera, y compró bonos, capital de riesgo que le llaman también, y le llaman capital de riesgo porque están en riesgo, ¿no? ¿Por qué? Al comprar bonos a 10 años, bonos de mediano plazo, de largo plazo,
Quiere decir que el valor de los bonos no previeron, no calcularon bien el riesgo, de tal manera que por la crisis inflacionaria que está viviendo los Estados Unidos, o esta inflación permanente que ahorita pasan, entonces al subir las tasas de interés cae el valor de los bonos. Entonces los bancos volvieron otra vez a enfrentar un problema. De nuevo, ¿no? Ya tenían la abundancia de ahorro y ahora tenían la abundancia de nuevas deudas, porque su valor que tenían en bonos se depreció, se devaluó precisamente por la alza de la tasa de interés. Al hacerse público esa situación, los ahorradores dijeron, las reservas del banco se están evaporando, se están perdiendo, porque compró bonos y le fue mal por las alzas de las tasas de interés. Entonces se vino la corrida, las famosas corridas que en la jerga norteamericana le llaman de las corridas financieras, o lo comparan dicen bullets, o sea, de toros, pues, que salen corriendo los toros, ¿no? Por eso en Wall Street hay un torón ahí de bronce muy imponente, ¿no? Precisamente por esa figura, porque son los corredores. Entonces, al vaciarse, al ir al banco, el banco se dio cuenta que no tenía el dinero, ese depósito, porque ya lo había utilizado en la compra de bonos, y ese dinero se le evaporó por la causa de la inflación. Entonces, quebró, se declaró en quiebra, ¿no? Y eso, pues como todos los bancos están ligados por la misma sistema bancario, pues esas son lecciones que pueden causar pánico en algunos casos, o repercutir en otros, etcétera, etcétera. Y hasta el momento las autoridades monetarias de Estados Unidos, la Fed y la tesorería, etcétera, trataron de evitar que esos efectos se expandieran, y parece que todo está bajo control. Sin embargo, todo lo que ocurre en Estados Unidos repercute en cualquier lugar del mundo, y esos efectos llegaron hasta Europa, y un banco muy importante, ese sí no es un banco nicho como le llaman, un banco regional, sino es Swiss Credit, se llama, sí, es Swiss Credit, ¿no? Crédito suizo, un banco de gran tradición y de gran capital, pues también tenía capital de riesgo, había incurrido en esas prácticas, y empezaron a crearse también climas de pánico, de zozobra, y lo primero que pasa en eso es que los ahorradores van por sus depósitos, y es cuando vienen las corridas y por lo tanto las quiebras. No parece que eso vaya a ocurrir a gran escala como ocurrió en la última crisis del 89, si no me equivoco, esta última que hubo acá en Estados Unidos, y hasta ahí llegó ese problema. Sin embargo, eso mostró otra vez que la fragilidad de los mercados financieros es considerable en cualquier momento, por la sencilla razón que ese dinero es un dinero muy volátil, que se traslada de un día para otro, en segundos, de un lado a otro del planeta, y además es muy incierto, muy volátil, y que propende, pues, por esa misma volatilidad, propende a la inestabilidad y a las crisis. Eso en cuanto a la banca. Y en cuanto al tema del AIFA y de lo que había así comentado como un tema a plantear, pues sucede que ese proyecto de López Obrador es un proyecto que no va por buen camino, a pesar de todos los esfuerzos que el gobierno del gobernador ha hecho para fortalecerlo, desde sus vías de comunicación hacia la Ciudad de México, hasta el traslado por vía de decreto de actividades de aéreas, de aterrizaje y todo, de lo que se llama el transporte de carga, ¿no? Sin embargo, con todos esos asuntos y con el marco institucional e internacional en el que se inscriben este tipo de mercados, este tipo de unidades aeroportuarias, han hecho que en un año, en 12 meses de que ese AIFA estaba operando, ha tenido una cifra de alrededor de 1 millón de operaciones.
es decir, de despegues y salidas. Este millón de operaciones en 2 meses es una cifra bastante menor para lo que está costando, tanto por los créditos que se deben como por las cotizaciones que recibe, por los beneficios que recibe. Entonces el AIFA sigue siendo un mercado, un proyecto que necesita de grandes subsidios para poder operar y que, no obstante que le dan aspiraciones artificiales, Obrador no logra que recupere una senda de crecimiento y menos de equilibrio. Este millón de usuarios utilizan el aeropuerto en 12 meses. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se alcanzan en 12 días. En 12 días. Entonces, imaginemos entonces el tamaño de los dos aeropuertos. El aeropuerto de la Ciudad de México, que todo el mundo lo critica por su mala situación, y este flamante pequeño aeropuerto del AIFA, que todo el mundo sabe que a pesar de eso, pues no resuelve el problema para el que originalmente iba a ser creado, que era descongestionar el aeropuerto internacional, el de la Ciudad de México, cosa que las aerolíneas nacionales como esta y las extranjeras menos quieren hacer. No lo hacen porque no es un sitio que les permita sus operaciones con mayor eficacia y menores costos, No se diga, no se diga el riesgo que ocurre, porque también hay un problema en este espacio aéreo de la zona metropolitana. El espacio aéreo es muy difícil porque para llegar y salir de la Ciudad de México solamente se llega por el norte de ese sitio. Entonces, tanto los que van de salida como de van de entrada se dicen adiós de ventanilla a ventanilla. Entonces, esta navegabilidad pues se vuelve un poco más complicada para los controles aéreos de ambos aeropuertos. Hasta ahorita no hay un gran problema porque el AIFA, como lo estoy diciendo, y se dice, yo simplemente recurro a la información que encuentro, pues no tiene un gran volumen de operaciones. Eso es todo por mi parte. Muy bien. Arturo, Pues ¿qué hay de nuevo por ahí? A ver, Arturo. parece que a Andrés Manuel López Obrador todo le sale bien. Bien. Desde el punto de vista económico, hay una nota que se me hace sumamente relevante de Aldo Flores Quiroga, que fue subsecretario de Hidrocarburos de México, ¿no? Y él, dentro de la información que, que desarrolla en el artículo, un artículo de, de primera línea, con muchos datos y con un conocimiento muy profundo sobre el tema de hidrocarburos, dice que el hallazgo del ENI y la expropiación petrolera caminan juntos en México. Y que hay unos estudios preliminares que estimado el ENI es una encuesta, es una consultora italiana que ha descubierto yacimientos en todo el mundo. Y esta empresa ENI italiana celebra el 85 aniversario de la explotación petrolera a tabón batiente. Y estima que hay un volumen preliminar aproximadamente de 200 millones de barriles de petróleo en ese campo en México. El análisis que hace se me hace muy relevante y vale la pena compartirlo con el auditorio, en el sentido de que estos países que en términos de economía y en términos de políticas públicas no traen los mejores resultados y abruptamente se presentan estos boom petroleros, que el precio del petróleo está en muy buen precio a nivel mundial y y salen adelante e imponen y se endurecen y toman posiciones más autoritarias de las que vienen con las que vienen trabajando y pone el tema de Arabia Saudita y otros países de aquella región. Entonces es un tema que se me hace muy importante de resaltar en estos tiempos de tiempos nublados para México.
Esto es una excelente noticia para Andrés Manuel López Obrador y toda su política que quiere imponer a México. Y otro tema que se me hace sumamente relevante es que ya pasaron la veda en el tema de los exámenes en el INE y trascendió en muchas fuentes políticas que los postulantes, la mayoría, el 85% eran morenistas y les pasaron un acordeón y traían, ellos ya sabían qué les iban a preguntar. Y que dentro de estas personalidades que caminan, caminando rumbo al Consejo General del INE, se encuentra Berta Luján, que como saben es una persona cercanísima al presidente Andrés Manuel López Obrador y cercanísima a la élite morenista partidista. Y es una de las mujeres que se perfila para ser la presidenta del INE si no pasa otra cosa. Y también, como lo dijo Carlos en su intervención, el plan B, no se le ven buenos augurios, pero poco le importa a Andrés Manuel López Obrador porque ese Consejo General será cooptado por morenistas. Entonces, ese Consejo General que vimos hoy muy plural, donde se debate las ideas, que hay un amplio conocimiento de las leyes electorales y de los momentos épicos de la transición política, se van a ir al carajo porque van a llegar gente que no tiene el mínimo conocimiento de lo que, dónde están sentados, pero son muy importantes porque son militantes, soldados de la 4T y son muy buenos para copiar. Entonces ellos no van a tener problemas a la hora de que revisen sus perfiles y cómo respondieron en las entrevistas y y encuentros que tuvieron, ¿no? Para ser seleccionados. Y en esta cascada de buenos momentos para López Obrador, hay que reconocer muy bien que la maquinaria de Morena está muy aceitada y que se vio el sábado, se vio que Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el artífice, el articulador de estas grandes convocatorias y que ese sábado fue el día del presidente como en el antiguo régimen. Cuando era el informe presidencial, era el día del presidente. Y ya lleva varios días del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy vuelve nuevamente a probar que hay Andrés Manuel López Obrador para rato y que hay una convocatoria importante, que el objetivo primordial de ese encuentro era mandar el mensaje que el vértice del poder político es Andrés Manuel López Obrador y que en sus manos estará la decisión de la sucesión presidencial del partido oficial. También quedó claro que el que va a cucharear la encuesta final es Andrés Manuel López Obrador la parte histórica es sumamente, desde mi punto de vista, muy relevante. Es muy relevante porque toma a la figura de Lázaro Cárdenas como un agente cercano a la gente y que contó con mucho respaldo social para llevar a cabo la expropiación petrolera y que el PAN fue el que se opuso en el 38 a esa expropiación petrolera. Ahí sí se equivoca Andrés Manuel López Obrador, porque el PAN nace en el 39. Aquí tengo un libro de Álvaro Delgado que se llama El engaño, prédica y práctica del PAN. Y en la página número 12, en el prólogo, es de un super chairo, ¿no? Que es Lorenzo Meyer. Y en la página 12 hablan de la fundación del PAN y que fue en 1939. Como ustedes saben, es un académico y un historiador muy reconocido y no creo que se haya equivocado a la hora de hablar de la fundación del PAN. Pero en términos de señales políticas,
Hay un tema que se me hace también en el discurso de Andrés Manuel López Obrador se me hace impecable. Se me hace que reúne todos los elementos para tener cohesionada a una militancia que quería escuchar a Tlatuánic, quería escuchar al líder y ahí sí no se equivoca en el mensaje que les manda y que Andrés Manuel López Obrador toma la figura de Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas fue una gente muy cercana al pueblo que en momentos muy importantes supo descifrar las relaciones entre México y Estados Unidos y pudo llevar a cabo la expropiación petrolera en un momento difícil para los Estados Unidos y que fue el tema de la guerra mundial, ¿no? Y que él habla de que fue muy prudente palabras menos, el presidente, el expresidente Lázaro Cárdenas, porque supo matizar la conducción política de México y la relación con Estados Unidos, y por ese tema no sacó adelante a Mújica, y fue Ávila Camacho el presidente. Y entonces él trata en su retórica de plantear el tema de que el país no se va a salir de las manos. Entonces, las crónicas periodísticas hablan que Marcelo Ebrard palideció ante esas frases, ¿no? Ante esa contundencia y del relato histórico y la conducción política de Andrés Manuel López Obrador, pero deja también en el aire de que finalmente Claudia Sheinbaum, que es la que ideológicamente está más cercana al presidente, finalmente no le alcance y sea Adán Augusto López Hernández el candidato. Esa pieza de oratoria de Andrés Manuel López Obrador, yo pienso que sí requiere un análisis más riguroso y no irnos al color, ni al reality show. En ese documento, como muy pocos de Andrés Manuel López Obrador, dice cómo va a ser la conducción y la alternancia política, si hay, en México. Entonces, yo pienso que hasta ahorita todo le sale bien a Andrés Manuel López Obrador, y vamos a esperar qué dice la sociedad civil. Y el negrito en el arroz, pues fue el tema de Norma Piña, la botarga que es quemada, todos los líderes de opinión y personalidades del mundo legislativo, partidos políticos y politólogos, reclamaron más respeto para el poder judicial, y que la división de poderes y el balance entre los poderes es sumamente importante, y que la joven democracia está en una línea muy delgada, y se hacen la pregunta hasta dónde hemos llegado, y vamos a permitir que esta espiral de odio y violencia continúe. Los tiempos de la democracia y los tiempos de la participación social y civil y la participación ciudadana, en muy poco tiempo van a decir si ese es el camino el correcto o tenemos que cambiar de timón. Pero ahorita la conducción es del país de un solo hombre y se llama Andrés Manuel López Obrador, y la distancia que hay entre Sheinbaum de 10 puntos con Ebrard es irreversible. Pero el tema de la relación Estados Unidos-México puede provocar un quiebre en México. Y los partidos de oposición cada día están más lejos del vértice del poder de Morena y de la competencia política. Y el tiempo apremia y no vemos luces en este tema. Lo único que vemos es esperanzas, es pequeñas señales, pero no pasa nada. Y así vivimos y así esperamos que pase algo y que esta competencia política no se la lleve de calle Morena. Ahí dejo mi primer comentario. Muy bien, interesante.
Bueno, tú decías que López Obrador dijo que el PAN se había puesto la expropiación del 38, en efecto, tienes razón, el PAN fue fundado en 1939, ¿no? Y una fecha más precisa, el 16 de septiembre de 1939 es la fecha oficial de fundación del Partido Acción Nacional. Pero mentirillas de ese tipo, pues el presidente ya se acostumbró, ¿no? Y Y nosotros creo que ya acostumbró a toda la sociedad mexicana a escucharla y aceptarlas. No sé si ustedes recuerden cuando cambió la fecha de la fundación de la Gran Tenochtitlán, por ejemplo, también para hacerla coincidir, no sé con qué objetivo, pero él cambió la fecha y creo que ya oficialmente la fecha de la fundación de la Gran Tenochtitlán, que había prevalecido durante muchos años en el sistema educativo mexicano, pues ya se cambió y para las próximas generaciones ya será una fecha distinta. Sobre lo que nos comentaba Arturo López Flores, estimado Carlos Calderón, eh, nos dice Arturo que todo parece indicar que la gestión de López Obrador, sus decisiones, sus acciones, los efectos y consecuencias de sus políticas, pues todo parece indicar que marchan viento en popa. ¿Coincidirías tú con esa apreciación? Yo desde acá, como observador, desde mi atalaya, yo veo que tú tienes una opinión algo distinta, pero no sé si en esta ocasión coincidirás con Arturo. Bueno, yo, como dice Ernst Cassirer, traigo otros lentes. Cada quien ve la realidad, los hechos según el color de los cristales que usa, ¿no? Y yo Así es. veo cosas muy distintas. Me parece que, para decirlo con una frase, el sexenio de López Obrador ya culminó, ya terminó. Ya se dio cuenta que en estos 4 años es un fracaso muy severo, no en todas, pero sí, digamos que no fracasó en darle dinero a los pobres, ¿no? Ahí sí no ha fracasado. Fuera de eso, me parece que no ha fracasado en la economía, porque la economía está libre de sus acechanzas. La economía no funciona al capricho de López Obrador, afortunadamente. Esta pandemia neoliberal lo que hizo es sacar las economías de los escritores de los presidentes. Y ahora la economía se regula no solamente por instituciones nacionales, sino también por instituciones internacionales. A eso se llama precisamente globalidad. Son instituciones que están entrelazadas con otras instituciones y se llegan a relaciones económicas y financieras comunes para todo el mundo, excepto para casos sui generis como el de Putin en Rusia o el de Corea del Norte o incluso la misma China, ¿no? Pero bueno, me parece que nosotros no somos parte de esas anomalías históricas, Rusia, China, Corea del Norte, etcétera, o Cuba, o Venezuela, o Nicaragua, sino somos parte de un mundo occidental, afortunadamente, y haremos todo lo posible para seguir formando parte de esa tradición civilizatoria. Dicho esto, como marco, me parece que si nos ponemos a revisar las obras, las decisiones que ha tomado Obrador una tras otra, han sido, si no mediocres, fracasos rotundos. Hablé sobre el AIFA, hablé sobre el plan B, hablé sobre el plan A, el plan B y el plan C. No hablé sobre el Tren Maya ni hablé sobre Dos Bocas, ¿no? Hablé de la economía, pero la economía funciona fuera del escritorio de Obrador, ¿no? Ni siquiera con Hacienda puede hacer sus caprichos, menos con Banco de México, afortunadamente. Sí desmanteló la Comisión Evaluadora de Educación, porque la educación no la estamos viendo nadie. Como el problema educativo y de cultura no se mide, ¿no? No es tan alarmante como un problema de salud, por ejemplo, como el COVID, dejamos que la cultura languidezca, pero no dejamos que la gente muera, ¿no? Dejamos que la cultura y la educación entren en agonía, pero cuidamos mucho que la gente no se muera por el COVID. Ambos son males graves. Uno porque sería definitivo y de larguísima recuperación,
y el otro porque es fatal, pero de corta recuperación y solución, como quedó demostrado. Entonces, a eso me refiero, que yo traigo otros lentes. Ahora, con esos lentes veo la realidad actual. López Obrador hizo una marcha masiva en el Zócalo. Incluso me atrevería a contar uno por uno y diría que las marchas de los ciudadanos han sido superiores en número, pero eso no sería el número, la importancia, sino cómo se logra ese número. El número de ciudadanos que marcharon en la Ciudad de México y en 100 ciudades de la República fueron ciudadanos libres y llegaron a las marchas, a las concentraciones por su propia voluntad. Los números de Obrador que llenaron el Zócalo son ciudadanos que los llevan por distintos motivos. No digo que vayan convencidos, como los que quemaron este monigote de la ministra Piña, ¿no? Algunos están convencidos hasta el fanatismo. Y Obrador precisamente les habla a esa gente, le habla a sus religiosos, le habla a sus fanáticos. No le importa si diga mentiras, como se está demostrando todos los días, no le dejan pasar una sola de las mentiras que dice en la mañana, una sola. No bien las dice y a las 11, 12 de la mañana ya le dijeron, no está demostrado. Esta es una mentira, esta es flagrante mentira. Usted mintió ayer y es hora que no lo cumple. Así es el seguimiento que le están dando a sus mañaneras. Por eso el discurso Obrador es un discurso hueco, es una retórica cansada, quemada, que nada más les sirve a los únicos que les ha servido siempre, a sus seguidores. Y esos seguidores sí son muchos, desde luego que son muchos. Muchos están ahí por pobreza, la gran mayoría. Otros están ahí por ignorancia y otros están ahí porque no tienen otro lugar donde estar, por su incultura, ¿no? Entonces, esa es la comparación que hay que tener presente. Y hay que tener presente que quienes tienen una opinión distinta y no se encuentran en esas bandas es precisamente la gente que piensa, la gente que tiene cierta formación, la gente que tiene alguna libertad, la gente que tiene cierta dignidad. Esa es la diferencia de las marchas. Y si nos vemos al número, pues sumemos uno a uno, ahí están los videos y las fotos, y todavía es posible ver que en cuanto a concentración y asistencia, las marchas ciudadanas han sido superiores. No se diría en la cualidad, en la calidad de la asistencia, donde también es todavía mucho más elevada. En fin, pero sí, Obrador ya cerró su sexenio y ya habla de las siguientes fases. Cuando habla que la 4T, es decir, esta transformación truncada, frustrada, no se va a cerrar, ya no se va a cerrar ni siquiera en los 2 años que faltan, porque ya no va a haber gobierno, sino simplemente un director de campaña. Quiere decir que él va a imponer a alguien, no solamente como candidato, lo cual está por descontado, nadie lo duda, ni siquiera es tema. Lo que sí ya es preocupante, que diga que de ninguna manera la oposición volverá a tener la presidencia, los conservadores. Eso ya es una amenaza. Quiere decir que no tenemos democracia en nuestro país ya, porque este presidente está ya asegurando que él no va a dejar el poder y lo va a transmitir a quien él decida. Eso ya no es democracia y eso ya nos acerca a Venezuela. Y a eso ya no lo podemos nosotros celebrar, ni decir que es impecable. Al contrario, es una amenaza para nuestro país. No es una amenaza para ningún partido. No es ninguna amenaza para ninguna persona. Es una amenaza para México. Y eso es lo que nos debe de preocupar, ¿no? Eso me parece que es lo que hay que tener en perspectiva. Y la misión de la gente que es libre de pensar y que tiene alguna manera de comunicarse, y escribiendo en este tipo de medios o de como sea, pues es precisamente mantener esas opiniones aquí y acullá. O como diría Liberato Terán, con los coetáneos y con los contemporáneos. Velázquez. Sí, coincido contigo en esta última parte de tu reflexión, ¿no? Cuando la ibris se apodera de los hombres de poder, los lleva
a cometer todo tipo de locuras, y una de estas locuras será la de querer continuar en el poder, ¿no? El ejemplo, la historia mexicana está llena de ejemplos en ese sentido. Desde principios de la Revolución Mexicana, con la constitución del Maximato, y lo vimos también en tiempos recientes con el deseo y la aspiración de los presidentes priistas de perpetuarse a través de otras personas, cosa que ninguno de ellos finalmente, por angas o mangas, pudo lograr. Pero el riesgo es que López Obrador sí lo pueda lograr, y en la perspectiva estemos ante la eventualidad de un nuevo maximato, porque López Obrador no va a dejar el poder fácilmente. Pero bueno, ese es un tema interesante de conversación nuestra. Lo dejamos para después. A ver, Arturo, sobre estos temas, sobre la respuesta de Carlos Calderón, ¿cuál es la opinión que tú tienes? A ver. Sí, o sea que esto se tiene que ver con crudeza, ¿no? Se tiene que ver con crudeza y se tiene que reconocer que hay un presidente que tiene un liderazgo importante, que sus huestes están muy cohesionadas en torno a él. Es muy diferente las corcholatas al presidente de la República, pero el presidente de la República es un hombre muy popular. Y no vemos en el lado de la oposición liderazgo, un liderazgo que tú digas, un liderazgo firme, un liderazgo que proponga, que convoque, que promueva, que debata con el presidente. Son personalidades que rápidamente son ninguneadas, se convierten en memes, y ahorita habría que decirlo con toda claridad. En estos momentos, si fueran las elecciones, ganaría Morena. Pero habría que también decirlo que ahorita ya la presidencia está perdida. Pueden pasar muchas cosas todavía, pero en estos momentos la presidencia no se la quitan nadie a Morena. Donde yo pienso que va a estar el debate es en las diputaciones y en las senadurías. Y que una de las misiones a corto tiempo y en corto plazo es que la oposición presente a nivel de legisladores y de diputados federales y de senadores, personalidades atractivas para las regiones, para que ellos logren que haya un equilibrio de poderes. Eso es lo que en el corto tiempo a lo que podemos aspirar. Porque digo que ha pasado el tiempo y López Obrador, con sus políticas fallidas, con su populismo, con sus pobres, con sus madres solteras, con sus viejitos, pero ahí está y está muy presente en los hogares de los mexicanos. Entonces, se equivoca todos los días López Obrador, pero sigue estando con una popularidad y con una presencia sumamente importante, y la oposición no termina de cristalizar un proyecto y una posición política diferente a la Cuarta Transformación. Esos son los tiempos que estamos viviendo, y no hay ahorita alguna posibilidad de que, digamos, se está construyendo un liderazgo. Yo recuerdo la personalidad de Vicente Fox. Es una personalidad que sí requiere seguirse analizando, porque Vicente Fox, cuando era gobernador de Guanajuato, a su segundo año ya andaba rancheando y ya se presentaba en los medios y con sus proyectos regionales para Guanajuato, y que se la llevaba en los aviones y que no estaba en las oficinas. Y él ya iba construyendo un liderazgo que a la postre le dio la posibilidad de competir con Francisco Labastida, y tenemos lo que tenemos. Y luego construyó otra figura que fue novedosa en el 2000, que fue la pareja presidencial. Y ahí sí la gente le puso un estate quieto
y no permitieron que el presidente dejara a su esposa como candidata a la presidencia de la República. Entonces, los presidentes llegan a estirar la liga hasta donde quieren, pero siempre ha existido esta voz ciudadana, estas organizaciones sociales que le ponen un estate quieto a los presidentes. Pero ahorita no vemos que haya una organización de la sociedad civil que le ponga un estate quieto. Yo desde mi trinchera, en un documento que si tengo la suerte que se publique, hablo de que el tema de la sociedad civil tiene que ser no solamente debatido en términos de realpolitik, en términos también de teoría política. Tenemos que encontrar luces para que esta organización y esta cohesión de la sociedad sean organizaciones que les sirvan a la democracia. Entonces, ese tema de que la sociedad civil le sirva a la democracia y que las experiencias de organizaciones civiles en los mejores ejemplos sea la práctica ciudadana, esos son temas que le tenemos que entrar, porque las cosas no caminan bien para México y lamentablemente las cosas le salen bien a López Obrador y todos los fracasos que de políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador, al otro día somos un país de memoria corta y el pasado no existe, siempre va a existir el presente y a eso le juegan los políticos profesionales y los populistas como Andrés Manuel López Obrador. Muy bien. ¿Cómo se llama el material que has preparado para eso? La ciudadanía y la república, una historia interminable. Pues ahí está, arribita de ti el director ejecutivo. Habría que preguntarle si está dispuesto a aceptar el texto. Velázquez, no ocultes tu autoridad conmigo. Bueno, muy bien. Ok. Carlos Calderón, ya nos estamos acercando ya al cierre de nuestro programa, ya estamos por cumplir 1 hora, pero hay cosas interesantes en esta, como siempre en las intervenciones de Arturo. Arturo ha dicho que prácticamente no se ve pues ninguna posibilidad real de que la disputa por la presidencia no favorezca a Morena. Todo parece indicar que sí. Todas las encuestas hechas derechas o chuecas, pues le dan una ventaja importante, sin ser aquella ventaja avasalladora que llegaba a representar hasta el 75 o el 80% de adhesión y de simpatía, ¿no? En los años iniciales, en los meses iniciales de su gestión. Ahora más o menos se ha estabilizado a partir de septiembre del año pasado, hasta la última encuesta ahora de fines de febrero, por ahí alrededor del 54-55%, pero pues sigue siendo una ventaja nada dañable frente a sus adversarios. De tal modo que no son pocos los analistas y comentaristas que plantean la necesidad de que la fuerza de la oposición social y de la oposición partidista pues se concentre en la disputa por los puestos en las cámaras, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, ¿no? Entonces, tú eres de esta idea, compartes la idea de que las posibilidades reales de la oposición de competir por el poder político con posibilidades de éxito para la presidencia se reduzcan, estén reducidas frente a la posibilidad de ganar espacios importantes en el legislativo. Mira, en principio yo estoy de acuerdo en este diagnóstico de Arturo en que la fuerza de Obrador ahorita es superior, la fuerza política y de movilización es superior a la que tiene la oposición, incluida con la de la sociedad civil, que también comparto esa opinión de que la sociedad civil debe verse desde el punto de vista político. Yo tengo algunas ideas y tengo algunos textos sobre eso que no he publicado. Vamos a ver si te los publican ahí. Y bueno, pero ese es tema, es otro tema. Pero yo veo que yo soy medianamente optimista para estar de acuerdo en esas perspectivas de que al menos
la oposición tendrá un buen resultado a nivel de legislativos. A nivel legislativos. Soy bien optimista porque me permite a mí prever que esa transformación de Obrador que ya fracasó no tendrá ninguna posibilidad posterior a ser reactivada. Fracasó a pesar de que tenía los 2 congresos en este sexenio y fracasará, y en el primero tenía la mayoría absoluta calificada, en el segundo la perdió, y eso hizo que esa transformación se detuviera, se frustrara. Si en las siguientes elecciones al menos se pierde esa mayoría calificada y tendrían una mayoría relativa, simple, y la oposición podría conjuntar un bloque opositor importante, incluso superior a la de la mayoría simple, ¿no? De bloque contra bloque. Entonces ya la deliberación del Congreso se convierte realmente política, realmente con efectos políticos, y no como hasta ahora, que ha sido muy cuesta arriba, ¿no? Tan cuesta arriba que 12 o 13 votos hace que se celebre como si fuera una mayoría absoluta, como pasó con la reforma constitucional de la ley eléctrica, ¿no? Bueno, eso cae en mi perspectiva de mediano optimismo. Pero también tengo la perspectiva de un gran optimismo, no un optimismo desaforado, pero sí mayor optimismo. Es decir, yo creo que también Obrador puede perder la presidencia. Yo creo que si ahorita no hay quien, es porque nadie ha, estas fuerzas que están convergiendo para formar el frente opositor ya formalmente político, es decir, ya en campaña, en donde los partidos obligadamente tienen que estar, legalmente tienen que estar, pero esos partidos estarán acompañados de una expresión como nunca la habíamos visto en este país, la sociedad civil, ¿no? Estas 2 marchas son un anuncio que me parece a mí irrefutable de que esta sociedad civil se está organizando. Ya existía en forma potencial, pero nunca hasta ahora, excepto en el 68, una explosión muy localizada, pero nunca hasta ahora ha tenido otras manifestaciones únicamente en el Distrito Federal, no aquella marcha blanca, no sé qué, pero nunca hasta ahora lo ha hecho ahora, porque estas movilizaciones nacidas y producidas por la sociedad civil van en la perspectiva del campo político. Es la sociedad civil rumbo al terreno político, en donde están los partidos como actores ineludibles. El problema es que esta experiencia es nueva y los partidos, como esa misma sociedad civil, tienen que ensayar cosas nuevas. Yo espero que lo logren, aunque tengo dudas, porque la mayoría de esos políticos están hechos a la vieja usanza. Y la sociedad civil es por primera vez en su vida que está actuando políticamente, aunque ya lo esté haciendo en otros ámbitos. Lo hizo en educación, con la ley que quitaron. Lo está haciendo en la IFAI. Lo está haciendo en la COFETEL. Lo está haciendo en las otras entidades autónomas que el Ejecutivo crió desde el periodo diabólico, demoníaco del neoliberalismo, que no fue más que un periodo de creación de instituciones, de promoción de la vida ciudadana y de la vida civil organizada, para que participaran no en su propio ámbito ciudadano, como un club de leones, un club rotario y no sé qué, sino para que participaran en la política, como tales, no como políticos. Y ese fenómeno es nuevo para México. Es nuevo, muy nuevo. Tiene razón Arturo que la teoría política debe considerarlo, porque no está considerado ciertamente, además, porque es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que trajo el demonio del liberalismo, estigmatizado como neoliberalismo. Es precisamente el liberalismo por el que debemos tener siempre en mente para nuestras acciones políticas y para nuestro pensamiento. Y eso es lo que hay que hacer. Por eso creo que sí tenemos esa posibilidad. ¿Que va a ser exitoso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque Obrador ya anunció, olvídense los conservadores que van a tener el poder otra vez. Quiere decir que Obrador está dispuesto, y lo está diciendo desde ahorita, que va a usar cualquier medio
cualquiera, el que sea, para impedir que eso ocurra. Entonces también hay que ser un poco una mirada más sobre la realidad y las posibilidades que esa misma realidad, que a veces no nos gusta, en muchas ocasiones, sea la que domine las cosas, sobre todo en alguien como López Obrador. Entonces, soy medianamente optimista y espero que mi gran optimismo se vea también realizado. De acuerdo. Arturo, para cerrar, nos queda 1 minuto. Para cerrar, quisiera yo citar el libro de El futuro que no tuvimos, de Mauricio Merino. Es un libro viejito, pero te habla de la parálisis legislativa que tuvimos en la transición política. Entonces, si esta oposición logra cristalizar posiciones, escaños, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, esperamos que esta oposición sea una oposición generosa y que no quieran hacer el Parlamento una cena de negros y de venganzas políticas. Se requieren grupos parlamentarios que no piensen en los partidos, que piensen en la nación. México se tiene que reconstruir porque desde mi punto de vista, desde el 18 a la fecha, son días perdidos para México. Nos van a dejar el tiradero y hay que reconstruir muchas cosas. Y las primeras, las instituciones políticas que están muy maltrechas. Entonces no hay tiempo para las venganzas políticas y ojalá que tengamos una oposición generosa a la hora de que se consolide la mayoría opositora en el Congreso y en el Senado de la República, por el bien de México y por el bien de la joven democracia mexicana. Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Continuamos el próximo jueves con algunos de estos temas que todavía van a dar mucho de sí para seguir reflexionando en torno a estos asuntos que son claves en la agenda y en la construcción de una nueva agenda política para el futuro mexicano, en efecto. Muy bien, nos despedimos, Carlos Calderón. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y Arturo López Flores, muchísimas gracias, Arturo. Saludos, mis El maestros. próximo jueves. Muy bien, me despido de ustedes también. Soy César Velasco.